Las guerrillas surgen bajo el contexto de la llamada Guerra Fría y bajo el influjo del cisma del comunismo internacional caracterizado por la rivalidad de la Unión Soviética y China, que reclamaban mutuamente encarnar la mejor vía para construir el socialismo. Los orígenes del conflicto armado colombiano están también inscritos en un contexto interno que en algunas medidas abonó el terreno para el desarrollo de movimientos armados. El caldo de cultivo se halla en el pacto político del Frente Nacional, que no solucionó algunos problemas sociales de vieja data, como el problema agrario, y en cambio añadió otros, producto de un sistema cerrado poco dado a reconocer contradictores políticos. El Frente Nacional impuso limitaciones para que nuevas fuerzas participaran en la lucha política, restringió las libertades públicas e impuso en forma permanente la figura jurídica del estado de sitio, lo que llevó a reprimir la inconformidad social, a que los militares juzgaran a los civiles y a que algunas conductas pasaran a ser competencia de la justicia penal militar. Hacia mediados de los 70 nacen las guerrillas rurales, las FARC, el ELN y el EPL, que se diferenciaban en sus esquemas y en sus relaciones con el comunismo internacional. Las FARC nacen como un brazo armado del Partido Comunista de Colombia, PCC, y bajo la órbita del comunismo soviético. El Ejército Popular de Liberación, EPL, también estará asociado a un partido, al Partido Comunista Marxista-Leninista, PCML, cuyos integrantes había confrontado al PCC y había decidido seguir el modelo de la Revolución China de Mao Zedong. En cambio, el ELN se inspiraba en la Revolución Cubana y tenía apoyo de Fidel Castro. No admitía la división entre guerrillas y partido, y se distingue por censurar toda lucha de carácter reivindicativo, por considerar que estas luchas distraían a las masas del objetivo estratégico, que era la toma rápida del poder por la vía armada. Las guerrillas se ubican en zonas muy distantes y poca importancia estratégica y política. En un comienzo fueron también grupos mal armados y numéricamente reducidos. Por ejemplo, las FARC hacia 1970 contaban con 650 guerrilleros en sus filas, mientras el ELN para ese mismo año alcanzaban los 150. Hacia 1974 surgiría el M-19, a raíz del presunto fraude electoral en las elecciones de 1970. Y como respuesta al estancamiento de la guerrilla rural, su accionar urbano y sus nuevos métodos de guerra de gran espectacularidad hicieron que esa guerrilla fuera percibida como una gran amenaza para las instituciones por su notorio influjo en movimientos sociales urbanos, por lo general de reciente colonización, aisladas con antecedentes de violencia partidista y con escasa presencia de Estado. La construcción de esos territorios no solo se hizo con trabajo político, sino también con la anulación violenta de las posibilidades de riesgo para la supervivencia de la guerrilla, lo cual se tradujo en ejecuciones de reales o potenciales informantes y delatores, en el destierro de los enemigos del proyecto revolucionario. A finales de los años 70, Colombia vivió una crisis en la que se perciben fricciones entre las élites, descrédito de los partidos políticos y un ascenso del malestar social que tuvo como máxima expresión el paro cívico de 1977. La crisis trató de ser contrarrestada con el llamado Estatuto de Seguridad, que implicaba represión militar, con consejos verbales de guerra y recortes de las libertades políticas. En la década siguiente, la crisis social se agudiza con varias oleadas de paros cívicos que pugnaban por el mejoramiento de los servicios públicos y otras reivindicaciones sociales y regionales. A ello se agrega la paulatina expansión de laboratorios que refinan droga, los cultivos de coca y la formación de carteles de droga que orientan producción hacia los Estados Unidos y que internamente pervierten la política e infiltran las instituciones. Así, por ejemplo, las FARC pretenden convertirse en una guerrilla con cubrimiento nacional y aprueba en su séptima conferencia en 1982 un plan estratégico que pretende desarrollar una campaña militar para tomarse el poder en un término de 8 años. Por su parte, el ELN, en sus congresos guerrilleros de 1986 y 1989, aprobará el modelo de guerra popular prolongada y la construcción del poder popular en sus zonas de influencia. La expansión de la guerrilla se aprecia en que las FARC hacia 1987 alcanza los 33 frentes y unos 3.650 guerrilleros. A su vez, el ELN pasó de tener 60 guerrilleros en 1978 a 1.100 en 1986. A esa expansión de la guerrilla contribuyeron dos factores. El primero, la existencia de territorios con escasa presencia estatal,
Por lo general, zonas aisladas y de reciente colonización, en los que la guerrilla se asienta y logra contar con cierta influencia social. En esos territorios, la guerrilla trató de sustituir al Estado, ofreciendo seguridad mediante el control de territorios y la oferta de justicia, es decir, resolviendo conflictos entre miembros de la comunidad, castigando a delincuentes o con medidas protectoras del medio ambiente. El segundo factor expansivo del conflicto fue la disponibilidad de recursos provenientes del narcotráfico y de la expansión petrolera. El primero fundamental para la expansión de las FARC y el segundo para el crecimiento del ELN. El narcotráfico también aparece asociado desde sus orígenes en Puerto Boyacá con el paramilitarismo. El gobierno de Belisario Betancur cambió de estrategia con las guerrillas y abrió la posibilidad de terminar el conflicto con una negociación de paz. Luego de un largo y complejo proceso, el presidente Virgilio Barco logró la desmovilización del M-19 y el presidente César Gaviria logró pactos con la mayor parte del Ejército Popular de Liberación, EPL, el Movimiento Armado Quitín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Los acuerdos pactados ofrecían la posibilidad de participar en la Asamblea Constituyente que pretendía reformar las instituciones con la prolongación de una nueva carta política. Con las FARC, el proceso se frustró primero porque el movimiento político Unión Patriótica, que fue creado en virtud de los acuerdos para lograr su tránsito a la vida civil, fue objeto de un paulatino proceso de aniquilamiento. En segundo lugar, porque no hubo suficientes apoyos políticos y sociales al proceso y en tercer lugar, porque las FARC tomaron las negociaciones como una oportunidad para promover sus ideas y proseguir con mejores apoyos a su lucha armada. En el periodo comprendido entre 1991 y 2008 se expresa tanto el auge como el inicio del declive de la confrontación. El auge se expresa entre 1995 y 2002 por el incremento de la confrontación armada y por un mayor número de hechos violentos. ¿Cómo se explica tanto auge en el inicio del declive de la confrontación armada? El auge es el efecto del crecimiento cuantitativo de los actores armados de su relativo control territorial que hizo que prácticamente el territorio nacional se fraccionara entre territorios controlados por la guerrilla y el paramilitarismo y territorios controlados por el ejército, particularmente en las regiones centrales del país. Por esos años, las FARC pasó a tener 27 frentes en 1984 a 65 frentes en 1995, con unos 9.500 guerrilleros, hasta llegar a unos 20.000 hombres a comienzos del siglo. El ELN pasó a tener 17 frentes en 1989 a 35 frentes en 1995 y unos 2.500 que luego incrementaron a 4.500 al finalizar el siglo. Y el paramilitarismo que pasó a contar con unos 6.000 en 1990 a unos 8.150 en el 2001. El auge de la confrontación fue también resultado de las metas que se colocaron los grupos guerrilleros, que intentan hacer una guerra más efectiva que les diera control de territorios y los aproximara tanto a Bogotá como a las principales ciudades del país. El incremento de conflicto es también consecuencia de la ampliación del pie de fuerza y de los cambios internos de la fuerza pública que permitieron que retomara la iniciativa de la confrontación, que tuviera mayor presencia en zonas guerrilleras y que persiguiera sistemáticamente a los actores armados. El incremento de episodios de sangre fue también secuela del crecimiento del paramilitarismo, de su colocación en lugares próximos a donde se hallaba la guerrilla y de su política de atacar la población civil de las zonas controladas por la guerrilla. Las confrontaciones armadas del paramilitarismo con la guerrilla y el ejército fueron notablemente bajas. Las cifras sobre la responsabilidad en los episodios de sangre durante el conflicto armado se hallan todavía en proceso de conciliación, pero la tendencia es que los máximos responsables de delitos contra civiles fueron los paramilitares, por lo menos en un 60% de la suma total de delitos. En todo caso, hay que tener en cuenta que hay delitos asociados con determinados actores. Así el secuestro fue una práctica asociada a la guerrilla, la desaparición forzada se relaciona con el paramilitarismo e incluye a la fuerza pública, los llamados falsos positivos se relacionan con la fuerza pública, etc. El declive de la confrontación a partir del 2002 se explica con la ayuda norteamericana y el cambio de orientación del Plan Colombia, que se convirtió al mismo tiempo tanto en una plataforma de lucha contra el narcotráfico como contra la insurgencia. Influyó también entre 2003 y el 2006 la desmovilización de los paramilitares, que dejó por fuera de la confrontación a 33.000 miembros. Y por último, fue definitivo el Plan Patriota durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, que a diferencia de otras operaciones militares, significó la toma de pequeños caseríos, el control de los ríos y la destrucción de cultivos de coca y laboratorios. Para ello se contó con cerca de 17.000 hombres, con colaboración de la Fuerza Aérea y la asesoría del Comando Sur de los Estados Unidos.
El conflicto continuó su proceso de declinación y las guerrillas tuvieron cada vez menos oportunidades para desarrollar sus métodos de guerra. Las FARC perdieron hombres y se replegaron conservando su estructura organizativa, haciendo una guerra de resistencia. El gobierno aplicó nuevos planes político-militares y las FARC hicieron lo propio al lanzar el Plan Renacer. El gobierno optó por la negociación con el objeto de no seguir prolongando el conflicto y los costos humanos y materiales de la confrontación. Las FARC a su vez entendieron que ya no podían ganar la guerra y que en diversas regiones del país crecía el rechazo a la continuidad de la confrontación. Las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno nacional comenzaron el 18 de octubre de 2012 y culminaron con la firma del acuerdo en Bogotá el 26 de septiembre de 2016. No obstante, como el acuerdo contemplaba su refrendación y por vía popular, y debido a que el plebiscito ganó el no, el acuerdo debió ser renegociado y firmado de nuevo el 24 de noviembre de 2016. A diferencia del anterior intento de negociación, el realizado en el Caguán cuando se establecieron 12 puntos principales con 48 subtemas, en la agenda del proceso de negociación en Oslo y La Habana se acordó sustituir 6 puntos con 27 subtemas, que no se refieren a grandes temas de la política pública, sino que tienen un sentido más bien minimalista, es decir, de reformas muy concretas. Los puntos aprobados muestran que se trata de reformas que podrían ser avaladas por diferentes grupos políticos. El punto más controversial del acuerdo es la justicia frente a los guerrilleros militares y civiles responsables de delitos graves o de lesa humanidad. Los detractores planean que habrá impunidad frente a los delitos más graves, pues los máximos responsables no tendrán pena de cárcel sino medidas restrictivas de su libertad. Los defensores de esa solución sostienen que los guerrilleros no negociaron para luego tener que ir a la cárcel y que la justicia no solo debe ser entendida en su forma retributiva, sino que hay otra forma como es la restaurativa, que busca reparar a las víctimas y compensar el dolor causado con las medidas como satisfacer las demandas de verdad o realización de trabajo de tipo social. De acuerdo con las FARC, contempla la aplicación de la amnistía y el indulto para los guerrilleros que no hayan cometido delitos atroces. Se supone que la medida beneficiará a más de 5.000 guerrilleros, pero otros estiman que serán unos 15.000 los cobijados por estas medidas. Los beneficios se extenderán a miembros de la fuerza pública. El acuerdo contempla la creación de jurisdicción especial de paz, que investigará los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes más graves, fijando criterios de selectividad y enfocándose sobre los casos más trascendentales y representativos. La Jurisdicción Especial de Paz tendrá competencia sobre todos los miembros de las FARC, agentes del Estado o civiles que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto. Su competencia se refiere a crímenes cometidos en el contexto de la confrontación o a causa de la misma, y solo podrá cubrir a quienes dejan armas y hayan ingresado a la vida civil y que hayan comprometido a las víctimas en la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La Jurisdicción Especial de Paz contempla algunos beneficios para los que se sometan a la misma, los que se aplicarán teniendo en cuenta el momento en que reconozcan su responsabilidad. Así, los que hagan tempranamente y sean responsables de delitos graves tendrán como sanción la restricción efectiva de libertad de 5 a 8 años, con control y régimen de vigilancia, pero con una flexibilidad que les posibilite atender los aspectos de verdad, reparación y restauración. Los sancionados tendrán derechos a recibir penas alternativas en zonas rurales y urbanas, compatibles con programas realizados por el Estado. Lo que sí está claro es que una sanción de esta jurisdicción no inhabilita para que los guerrilleros puedan actuar en política. La otra situación es la de aquellos que reconozcan tardíamente la responsabilidad, para los que se les aplicará una sanción efectiva de restricción de libertad en uno de los establecimientos de reclusión entre 5 y 8 años. Los que no reconozcan su responsabilidad y fueran declarados culpables se les aplicará una pena hasta 20 años que deberán cumplir en uno de los usuales establecimientos de encierro penitenciario. Los primeros, los condenados a 5 a 8 años, no tendrán derecho a los subrogados penales, mientras que los segundos contarán con esa posibilidad.